Y hablamos de fórmulas y también de lo que se va a presentar en el Congreso Nacional, porque de eso se trata. Es un proyecto de movilidad jubilatoria que deberá pasar por el Parlamento. Entre tanto, la oposición ya manifestó que lo rechaza. Estamos con Raúl de la Torre. Rulo, a ver, ¿cómo sigue esto en A ver, en función de lo principio, que pasará, no? es una discusión que tiene años, ¿eh? En el 2008, cuando se creó el sistema de movilidad jubilatoria, ya se discutía, uno recuerda los discursos de Gerardo Morales, de Sanz como representantes de la oposición, que cuestionaban lo que en ese momento proponía la ANSES y el gobierno, que era esta misma fórmula que se explica ahora. Es una fórmula que contempla 50% de ajuste en función de un índice salarial, 50% de ajuste en función de la recaudación del sistema de seguridad social. Contra la otra fórmula dice, no, hay que ajustar por inflación. Digamos, Claro. son dos criterios que tienen mucho que ver con las expectativas que tiene cada uno. Dice, bueno, si me ajustan por inflación, sé que no voy a perder. Si no me ajustan por inflación, seguro que pierdo. Bueno, no es así. El A tema ver, expliquemos no un es poquito así. por qué. Porque en un escenario de excepcionalidad, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, que estamos atravesando, con Sí, paritarias que no cierran en muchos sí. sectores, por lo tanto el 50% de aumento salarial estaría dado de baja Estaría y retrasado, digamos, por lo retrasado. como mínimo, claro. Claro. Y por otro Correcto. lado, una recaudación impositiva que en una situación de excepción como la pandemia también También, estaría a la baja. Por lo sí. tanto, el jubilado pierde igual. Y suponiendo que sea una situación que a pesar de ese estado de recesión sigue habiendo inflación, que Claro. es una irregularidad, Claro, es pero en una Argentina hipótesis. sucede. Es una hipótesis Claro, es una hipótesis, pero no, posible. en serio digo, en Argentina sucede que en recesión sigue habiendo inflación. Sería tema de otra columna porque hay inflación, pero digo, en ese caso sí, es un caso excepcional donde claramente la fórmula que ajusta por inflación sería mejor. Ahora, es una condición de excepcionalidad, de emergencia, que requeriría que el gobierno en ese caso adopte alguna medida y dé algún aumento de emergencia sobre la jubilación. Porque Claro. la verdad es que en una situación así también lo que vas a tener es que el fondo jubilatorio se va A desabastecer. a desabastecer, claro, se va a restringir, entonces tampoco tenés recursos. En vez de obligarlo, que sea el Estado el que diga, bueno, ¿de dónde saco los recursos? ¿Cómo hago para ajustarle a los jubilados? Pero digo, en una situación de excepción, si no se da esa situación de excepción, inclusive hasta de un punto de vista especulativo, te diría, me dan una fórmula que me ajusta por índice salarial e índice de recaudación de Impuestos. aportes previsionales, más que impositivo. ¿Cómo estamos hoy? El índice salarial está retrasado, porque el salario ya están por debajo de lo que sería normal. La recaudación también está retrasada porque venimos con una pandemia. Es decir, me están dando dos bases muy bajas. La perspectiva es que estos dos elementos van a crecer mucho, con lo cual te va a permitir recuperar inclusive por encima de la inflación. Esta es la proyección que hizo el ANSES con Dale. algunos estudios, entonces, donde inclusive son estudios comparativos de ambas situaciones. Allí está En la el primer plata. caso, ahí tenés un estudio simplemente que te compara Dale. 2010-2020. Se hubiera aplicado una fórmula u otra. La ley 27426, la primera es la del 2017, la del gobierno de Cambiemos, y la otra es la fórmula que propone el ANSES. Ahí claramente hay una diferencia de unos 500 pesos en 10 años a favor de la fórmula del ANSES. ¿Por qué? Porque en 10 años, donde hubo inflación, pero también hubo recuperación del salario, recuperación de la recaudación, entonces la fórmula hace que la jubilación acompañe el crecimiento económico. Rulo, ¿podemos ver esta curva? ¿Qué significa? Eso es simplemente lo que creció durante la aplicación del 2008 hasta el 2016 con esta misma fórmula cuando se aplicaba durante el gobierno anterior, un crecimiento del 25% en el haber mínimo, después una caída. Esta caída yo creo que más que con la fórmula tiene que ver con que el cambio de sistema hizo que se saltearan algunos aumentos. Los del último año, ¿no? Sí, Tras la acordate, reforma. 2016, 2017 hubo lío con eso y no hubieron aumentos, entonces hubo un retroceso. Y ese 5% es lo que recuperó en los primeros meses de este año la jubilación. Es decir, una digamos, línea de la evolución del haber mínimo. Pero únicamente el haber mínimo. Cuidado con esto que también recordemos que hubo recuperación del haber mínimo, pero no en los haberes totales que estuvieron retrasados. Sobre ese haber mínimo podemos hacer, digamos, una especie de hipótesis futura respecto a lo que puede llegar a suceder justamente con la nueva fórmula. Bueno, esto es lo que hizo el ANSES justamente en este estudio. Proyectó, de acuerdo a los datos que está dando el presupuesto 2021, que pasaría con esos aumentos
y qué pasaría con un ajuste por inflación. Es decir, la fórmula propuesta por ANSES, la ley 27426, que es la que estaba vigente hasta que se suspendió en el último mes de diciembre. Esto estaría dando un 32,2% de aumento de la fórmula propuesta, 30,9%, fíjate, está por encima de lo que se espera de inflación, claro. 21-30%, pero la otra sería mejor. Pero esto sí se cumplirán todas las hipótesis que se esperan de salarios o de contribuciones patronales. Yo te diría, en el largo plazo, indudablemente, es mejor en un par de sentidos la fórmula que está proponiendo el ANSES. Primero porque le da sustentabilidad al sistema, porque hace que los salarios de los jubilados, es decir, los saberes jubilados, acompañen el crecimiento de la recaudación, el crecimiento. Por otra parte, los liga al salario, lo que siempre se dijo, que del 82% móvil, otros porcentajes, pero que la jubilación estuviera ligado al salario. Esta fórmula lo liga. La otra fórmula, como vos decías al principio, está nada más te resuelve cuando tenés épocas de crisis, tenés una inflación que te arrastra todo y lo demás se queda aplanado. Pero para esas situaciones de crisis es donde tiene que recurrir también el Estado para dar la solución, porque, repito, el fondo de jubilación en esa situación no va a estar en condiciones de resolverlo. Raúl, muchísimas gracias. Seguimos ahora con más información.